Despertar angustiante, pesadillas con la misma figura encapuchada siempre a las 3 de la mañana hacen que una familia investigue y, con la ayuda del Padre Pío, revelen secretos terribles. No vas a creer lo que descubrieron. Era una noche como cualquier otra, o al menos eso pensaban los Fernández. La casa estaba en silencio, excepto por el leve murmullo del viento que atravesaba las rendijas de las ventanas. Pero cuando el reloj marcó las 3:00 am, el aire se volvió denso y una sensación inquietante llenó la habitación. La familia, compuesta por Laura, la madre, sus 2 hijos, Diego y Sofía, y su esposo, Carlos, se despertaron abruptamente, como si una fuerza invisible hubiera sacudido el fundamento de su hogar. Las pesadillas estaban volviendo. A cada uno de ellos les sucedía lo mismo: la figura encapuchada, una sombra que observaba desde la penumbra, un eco de sus propios miedos. Nadie podía recordar qué ocurría en los sueños, solo sabían que al despertar sentían un pánico indescriptible, como si la criatura estuviera a punto de devorarlos. Laura, en medio de su lucha, había perdido la fe. Las noches de insomnio y las visiones angustiosas desgastaban su espíritu. Cada madrugada, tras el despertar, se dirigía a la cocina y preparaba café, intentando despejar su mente, pero el silencio crujiente de la casa solo traía más recuerdos oscuros. Había algo en su pasado que justifique esta tortura, un secreto familiar que debían enfrentar. Sofía, la menor, había encontrado consuelo en dibujar a la figura encapuchada. «Mamá, lo dibujé hoy», decía con voz temblorosa, mostrando un trazado desproporcionado y tenebroso. Laura, horrorizada, sentía que su hija había sido marcada por alguna fuerza desconocida. Mientras tanto, Carlos, por su parte, trataba de dormir, aunque cada vez más las noches se convertían en un calvario. Desesperada, la familia decidió buscar ayuda. «Necesitamos hablar con alguien que entienda lo que está pasando», dijo Laura. Fue así que llegaron a oídos de un conocido la mención del Padre Pío, un santo famoso por su capacidad de ver más allá, de entender lo que escapa a la vista humana. Se decía que él podía discernir espíritus y ayudar a las almas perdidas. Con el corazón latiendo con fuerza, la familia se reunió en una pequeña habitación iluminada por un candelabro. Fuego y sombras danzaban en las paredes, creando un ambiente tétrico. Al llegar, la figura del Padre Pío era imponente. Su piel de color oliva irradiaba una tranquilidad casi palpable, pero sus ojos eran 2 luceros que parecían leer el alma de la familia. «Ustedes vienen a mí en busca de respuestas», dijo con voz profunda, como si ya conociera su sufrimiento. Laura sintió que una lágrima caía por su mejilla, pues las palabras del sacerdote resonaron en su ser. La sombra que persigue sus sueños no es solo un sueño, es la manifestación de un legado oscuro, un peso que llevan sin saberlo. El Padre Pío les pidió que cerraran los ojos y comenzaran a meditar. Durante la oración, la atmósfera se volvió densa y cargada de una energía extraña. De repente, una imagen aterradora se presentó en las mentes de los Fernández. Una antigua casa familiar, olvidada, cubierta de enredaderas y sombras. «Debemos ir allí», insistió el padre. La casa, perdida en el tiempo, pertenecía a un antepasado de la familia, un hombre que había hecho pactos oscuros en busca de poder. «Es ahí donde confrontarán la verdad», advirtió el Padre Pío. La mañana siguiente, con el rostro decidido, pero asustado, la familia se montó en su viejo automóvil y partió hacia aquel lugar. El camino estaba llena de baches y giros inciertos, como si cada curva las empujara a enfrentar sus propios miedos. Cuando llegaron, la casa parecía observarlos. Las ventanas, negras y vacías, eran ojos fijos en su llegada. Al abrir la puerta chirriante, un aire frío los envolvió. La casa estaba cubierta de polvo y telarañas, pero en el centro del salón había un espejo antiguo, cubierto de un velo oscuro.
Laura se acercó y al quitar el velo pudo ver un reflejo distorsionado de ella misma junto a sus hijos. «Esto es lo que hemos estado evitando», murmuró, horrorizada. De repente, un susurro emergió del espejo, como un eco distante. «El pasado no se puede enterrar». Aquel instante revelador llenó la habitación de un terror profundo. Al caer en cuenta de que la figura encapuchada era la representación de sus propias sombras no resueltas, cada uno se vio obligado a confrontar la verdad que habían estado evitando. El legado de sufrimiento se destapaba y lo que alguna vez había sido una familia unida, ahora se sentía fragmentada y asustada. ¿Podrían encontrar la fuerza para perdonar y liberarse de la influencia que las pesadillas ejercían sobre ellos? Con la guía del Padre Pío, los Fernández comenzaron un viaje de sanación. Cada revelación, cada conflicto interno expuesto, los llevó a un lugar más claro, donde el dolor se podía transformar en compasión. Solo enfrentando sus demonios internos podrían finalmente romper el ciclo de pesadillas que los atormentaba. Así, mientras las sombras aún merodeaban, dentro de ellos florecía una simiente de esperanza, una luz tenue que les recordaba que el camino hacia la redención no siempre es fácil, pero es posible. Mis queridos hermanos y hermanas en Cristo, antes de continuar con este mensaje revelado al Padre Pío, verifique ahora mismo el botón rojo de abajo para confirmar que sigue inscrito en nuestro canal de bendiciones. El Padre Pío reveló que el enemigo no quiere que reciba estos mensajes de fe, pues al inscribirse, su nombre automáticamente entra en nuestra lista de oraciones diarias, recibiendo la intercesión especial del propio Padre Pío en el cielo, junto al trono de Dios. Mientras las sombras aún merodeaban, dentro de ellos florecía una simiente de esperanza, una luz tenue que les recordaba que el camino hacia la redención no siempre es fácil, pero es posible. La atmósfera en la antigua casa familiar era pesada. Cada rincón parecía observarlos con ojos invisibles. Cada crujido del suelo resonaba como un recordatorio de que estaban pisando las huellas de un pasado lleno de secretos inconfesables. Laura se sentía abrumada, recordando la sensación de pánico que la había perseguido cada madrugada. ¿Y si no somos lo suficientemente fuertes para enfrentar esto?, pensó, mientras se giraba lentamente hacia sus hijos y su esposo. Diego, el mayor, había comenzado a transitar un camino de desafío, pero su mirada se perdía en el vacío y sus manos temblaban ligeramente. Sofía, con su inocencia y vulnerabilidad, miraba a su madre con un destello de tristeza en sus ojos grandes y oscuros. Carlos intentó proyectar calma, pero la tensión en su mandíbula traicionaba su verdadera preocupación. Tal vez sea momento de que cada uno de nosotros hable sobre lo que realmente siente, propuso, sintiéndose impotente ante la presión emocional que los envolvía. Laura asintió levemente, pues sabía que cada palabra contaba. Cada confesión traía consigo el potencial de liberarlos, pero también el riesgo de desatar más horrores. Yo, sí, creo que es lo correcto. Desde que empezaron las pesadillas, cada noche me despierto con la sensación de que hay algo más que debería saber, dijo Diego, esforzándose por mantener la voz firme. Me he preguntado si tal vez algo de lo que hemos vivido en esta casa, o incluso algo que no sabemos, está influyendo en nosotros. Sofía, que se había aferrado a su cuaderno de dibujos, lo abrió y mostró su más reciente creación. La figura encapuchada, ahora más definida, con detalles siniestros que daban miedo solo de mirarlos. Mamá, creo que la figura está enojada porque no la escuchamos. Cada vez que la dibujo, siento que me quiere decir algo, murmuró, con un tono que hacía eco de una asombrosa sabiduría infantil. El aliento de Laura se cortó. Hija, lo que más quiero es protegerte de esto. Pero, ¿y si tú también tienes que enfrentarlo? Sofía la miró, un destello de incertidumbre cruzando su rostro. Pero antes de que pudieran continuar,
Un ruido fuerte proveniente de la parte trasera de la casa interrumpió la conversación. Era como si algo hubiera caído, un eco febril de lo que una vez fue. Carlos, sintiendo que la curiosidad comenzaba a transformarse en un instinto de supervivencia, propuso inspeccionar lo que había sucedido. «Vamos, quizás haya algo que nos explique nuestros miedos», sugirió, guiando a la familia hacia la oscura penumbra. La atmósfera se volvió más densa, casi cargada de electricidad, mientras atravesaban el umbral hacia un corredor angosto que parecía alargarse eternamente. Mientras caminaban, el aire se templó y una sensación fría les recorrió la espalda. En un momento aberrante, la luz de la linterna que llevaban comenzó a parpadear de manera errática. Fue entonces cuando notaron, al final del corredor, una puerta entreabierta. Una sombra se deslizaba detrás de ella, como un susurro ventoso llamando a Laura. «¿Alguien más lo siente?», preguntó, su voz asomándose llena de inquietud. La mirada de Diego se tornó intensa. «Sí, pero hay que tener cuidado. Esto puede estar conectando con lo que hemos estado soñando». A medida que se acercaban, un murmullo bajo comenzó a llenar el aire, como un canto distante y nostálgico. La voz resonaba, evocando viejos recuerdos, pero también un terror sutil que invadía el alma. Por un momento, pareció que regresaban a una época que no era la suya, un eco de su propia historia familiar destapándose en la oscuridad. Laura sintió un empujón, como si algo invisible la instara a avanzar, y fue ella quien finalmente empujó la puerta, revelando una habitación escondida, llena de objetos antiguos cubiertos de polvo. La luz temblorosa se posó sobre un viejo arcón, y cuando lo abrieron, encontraron un alijo de cartas, fotografías en blanco y negro y un diario desgastado, cuyas páginas parecían susurrar secretos olvidados. «Esto es de mi abuelo», dijo Carlos, su voz apenas un eco distante. Comenzó a hojear el diario, y con cada página que pasaba, un pesado silencio se apoderaba de la habitación. Las palabras eran sombrías, describiendo pactos y rituales que su familia había mantenido ocultos por generaciones. Un temor profundo se sembró en sus corazones, y la figura encapuchada, de repente, dejó de ser solo un sueño, convirtiéndose en una representación de sus propios designios. «¿Qué hacemos con esto?», preguntó Diego al observar el terror creciente en los rostros de sus padres. «No podemos seguir ignorando lo que nos ataca. Quizás deberíamos confrontarlo, como dijo el Padre Pío. Tal vez hay algo aquí que necesitamos entender para liberarnos de sus sombras». En ese momento, el diario cayó de las manos de Carlos, y una fotografía vieja se deslizó de sus páginas. Al recogerla, todos se dieron cuenta de que lo que tenían entre las manos era un retrato de su familia, una imagen que ni Laura ni Carlos recordaban haber visto nunca. Había sombras en el fondo, figuras indistintas cubiertas por la penumbra, y al fijar la mirada, una de ellas parecía inconcebiblemente una versión del propio Carlos. «¿Qué significa esto? ¿Cómo puede ser?», balbuceó Laura, sintiendo cómo se les desvanecía el suelo bajo los pies. El pavor escalofriante comenzó a apoderarse de ellos, mientras el murmullo se convertía en un grito ensordecedor, y la figura encapuchada aparecía cada vez más nítida en sus mentes, llevándolos hacia un abismo de revelaciones. Sin embargo, el terror no se detuvo ahí. En ese instante, un golpe proveniente del exterior hizo que la casa temblara. Todo parecía desmoronarse a su alrededor. Una vez más, una sombra se proyectó en la pared, más grande, más amenazante. «¿Qué ocurre?», gritó Sofía, y un eco siniestro respondió, como una risa burlona que resonaba en la distancia. Ahora, ante un peligro tangible, los Fernández se dieron cuenta de que no solo necesitaban enfrentar su legado oscuro, sino también lo que aún acechaba en las sombras. Era el momento de descubrir si encontrarían la valentía para desbloquear los secretos que habían estado escondidos durante tanto tiempo,
o si la figura encapuchada finalmente los devoraría. Con el corazón en un puño, conocían una verdad palpable. El tiempo se estaba agotando, y la historia de su familia parecía estar entrelazada con algo mucho más oscuro de lo que jamás habían imaginado. El crujido de la casa resonó con más fuerza, como si el propio hogar tratara de advertirles del peligro que acechaba. La figura encapuchada, una sombra inquietante que había convertido sus noches en un ciclo de terror, parecía estar más viva que nunca. Con cada golpe que retumbaba en las paredes, la intensidad del miedo crecía, y los Fernández se sintieron atrapados en un laberinto oscuro del que no sabían cómo escapar. Diego se asomó a la ventana, intentando vislumbrar algo en la penumbra. ¿Han visto eso?, susurró señalando hacia el exterior. A través de la cristalera empañada, un movimiento fugaz había captado su atención. Algo que se escabullía entre los árboles marchitos que rodeaban la casa. No es solo nuestra imaginación. Algo está allí observándonos. Laura se giró hacia sus hijos, percibiendo la mezcla de terror y determinación en sus rostros. Esta es una prueba para nosotros. El Padre Pío nos ha llevado hasta aquí por una razón. La desesperación de su mirada contrarrestaba su voluntad de enfrentarse a un legado familiar que ahora parecía más imponente. «Debemos averiguar qué quiere esa figura», dijo, con un tono que apenas escondía su incertidumbre. El diario, que aún reposaba en el suelo, clamaba por su atención. Carlos se agachó y lo recogió, sintiendo una conexión inquietante con cada palabra escrita en sus páginas. Quizá podamos descubrir más sobre los pactos de nuestro ancestro. Tal vez esos secretos son la clave para comprender quiénes somos ahora. Sin embargo, el temor a lo desconocido lo hizo vacilar. Sofía, con sus dibujos aún en la mente, se acercó a su padre. «Papá, si la figura está enojada porque no escuchamos, tal vez no podamos saltar a la confrontación sin haberla escuchado primero», sugirió con una voz que era a la vez infantil e inesperadamente profunda. Al oírla, Carlos se sintió abrumado por la lucidez de su hija. «Ella tiene razón», dijo Diego, tratando de infundir valor. «No podemos confrontar algo a lo que no le hemos prestado atención. Si esta sombra, esta figura, es parte de nuestra historia, quizás necesitemos entender su mensaje antes de enfrentarnos a ella. Tal vez hay algo aquí que no hemos visto». Fueron esos susurros de sabiduría infantil y juvenil las que llenaron al grupo con un renovado sentido de propósito. Sostenían sus manos entrelazadas, sintiendo que la unión familiar podría ser su mayor fortaleza. «De acuerdo, vamos a leer», propuso Laura, dirigiéndose de nuevo al diario. «Tal vez haya respuestas que nos indiquen cómo actuar». Con cada página que pasaban, comenzando con las primeras entradas que narraban el ancestro de Carlos, un hombre desesperado por obtener poder y respetado por la comunidad, los Fernández se sumergieron en un mundo de ambición y traición. Las palabras estaban teñidas de desesperación, criaturas descritas en nébula y sombras, y rituales que evocaban un horror inefable. La penumbra del pasado se reflejaba intensamente en cada oración, revelando un antepasado que había hecho todo lo posible por alterar su destino. Parece que, a medida que su poder crecía, comenzó a sacrificar a aquellos que amaba, murmuró Carlos, horrorizado por lo que leía. El pálpito profundo en su pecho resonaba. «Este hombre deberíamos haberlo olvidado, pero su legado nos ha seguido. Sus decisiones pesadas nos han atado a este lugar». De pronto, un grito resonó desde el exterior, un lamento desgarrador que parecía venir de lo más profundo del bosque. Sofía se puso tensa, mientras que Diego, asomándose por la ventana, paralizó todo movimiento cuando una sombra más oscura que la noche se cernía sobre su familia. «Mamá, la figura», exclamó con un hilo de voz, señalando a la ventana. Laura, sintiendo la piel erizarse, miró hacia el exterior y vio la figura encapuchada. Su silueta era indistinta y, sin embargo, irradió una presencia abrumadora. En vez de la ira que había imaginado, la figura parecía triste,
como si el dolor y la pena la rodearan. «No está aquí para hacernos daño», dijo. «Tal vez su raíz esté en su propia tristeza, en los pecados que aún carga». «Podríamos entonces intentar comunicarnos», sugirió con voz temblorosa Sofía, de pie y decidida, aunque su corazón latía con fuerza. «Quizá necesita que la escuchemos antes de que todo esto se descontrole». Un silencio tenso se apoderó de la habitación mientras la familia consideraba la propuesta de su hija. ¿Era acaso posible lograr entendimiento con lo que los atormentaba? Mientras la figura permanecía inmóvil en el borde del bosque, el murmullo se intensificó, y fue entonces que la imagen se transformó en un suave hálito de luz, un brillo fugaz que se desvaneció antes de que pudieran decidirse. «Se fue», murmuró Diego, con sus ojos brillantes de incredulidad. Un eco de esperanza brotó en el aire. «Creo que está esperando», dijo Laura, convencida de que debían encontrar la forma de establecer ese contacto. «Si podemos hallar una manera de enfrentar nuestro pasado, el legado oscuro de nuestra familia, no solo encontramos respuestas para nosotros, sino que quizás también para esa figura». Pero a medida que las palabras salían de sus labios, las dudas comenzaban a burbujear en su interior. ¿Sería segura tal empresa? Carlos sintió la tensión en el aire. Cada momento iba pesando aún más sobre sus corazones. No sabemos a quién o qué estamos a punto de enfrentarnos. ¿Y si esta figura, en lugar de querer comunicarse, solo busca seguir perpetuando lo que ha sucedido?, planteó, su preocupación realzada al percibir la fragilidad de su familia frente a un conflicto que ahora parecía no solo interno. «Debemos encontrar el modo de liberar a esta alma también», insistió Sofía, con la tenacidad propia de la infancia que respira esperanza. «Tal vez si hacemos lo correcto, se desvanecerá y así nuestras pesadillas no volverán». Decididos, sin embargo atemorizados, los Fernández sabían que la clave para liberar a aquellos que habían cargado con un peso tan oscuro durante años residía en el corazón de la propia familia. La posibilidad de abrir la puerta a lo desconocido surgió. Tornándose hacia la antigua historia que contenía tanto secreto y dolor, sabían que el tiempo se escabullía entre sus manos como arena. El murmullo se intensificaba, convirtiéndose en un tono angustiante, amenazante. A lo lejos, la sombra parecía moverse, como aguardando su resolución. «Debemos prepararnos para lo que está por venir», dijo Carlos, cerrando el diario con determinación. «Vamos a afrontar la verdad juntos». Pero el eco resonante de la figura encapuchada ya había comenzado a dibujar una historia aún más prolongada y temible, donde cada paso sería un enfrentamiento no solo contra lo que los atormentaba, sino contra la historia misma de su familia. Mientras las sombras se arremolinaban alrededor de la casa, se dieron cuenta con horror de que el camino hacia su redención no solo era un recorrido hacia la luz, sino una reflexión del abismo en el que se habían sumido, y con la necesidad de liberar lo que llevaban dentro. La verdadera batalla por sus almas apenas comenzaba. Mientras las sombras se arremolinaban alrededor de la casa, los Fernández se prepararon para enfrentar lo desconocido. La figura encapuchada, que hasta ese momento había representado sus miedos más profundos, se había convertido en el eje de su búsqueda de verdad. Sabían que para liberar a aquella alma que atormentaba sus noches, debían desentrañar la historia familiar que tanto habían evitado. ¿Qué haremos? No tenemos idea de lo que realmente puede suceder si decidimos enfrentar a la figura, dijo Carlos, con la mente agitada por las tensiones acumuladas. Sin embargo, había un fuego en su interior y el amor por su familia lo mantenía firme. «Debemos reunir nuestro coraje», respondió Laura. «Si no lo hacemos, nunca tendremos paz. No solo para nosotros, sino también para esa presencia que nos ronda». Sofía miró a su madre, sintiendo la importancia de las palabras, mientras Diego asentía. Cerraron los ojos, cada uno aferrándose a su propia fe, al recuerdo de lo que el Padre Pío había compartido con ellos. Se tomaron de las manos, y con una voz unida,
Comenzaron a recitar una oración que resonaba con antigüedades, un canto de liberación que buscaba invocar una luz en medio de la oscuridad que los rodeaba. El aire se tornó más denso y una ligera vibración recorrió la habitación. Las mesas temblaron, los cuadros crujieron y el eco de sus voces reverberó como un llamado ancestral. Fue entonces cuando la figura encapuchada apareció en la entrada del corredor, más claramente que nunca. La sombra que solía evocar terror ahora se mantenía en pie, inmóvil pero palpable, como si estuviera escuchándolos, en lugar de cernirse sobre ellos. «No somos tus enemigos», gritó Diego con todas sus fuerzas. «Venimos a entenderte, venimos a liberarte». Las palabras se suspendieron en el aire y aunque la figura no se movía, algo en su presencia parecía cambiar. La figura tomó un paso adelante y el espacio se llenó de un aire helado que hizo que el corazón de cada miembro de la familia latiera con más fuerza. Sin embargo, no retrocedieron. Con cada respiración, la energía en la habitación pareció transformarse. La sombra parecía más tangible, incluso vulnerable. «¿Por qué nos sigues?», preguntó Laura, su voz temblando pero decidida. «¿Qué es lo que quieres?». En ese momento, una voz resonó, no a través de palabras, sino en cada rincón de su mente, dándoles a entender que la figura encapuchada no era solo un mero espectro, sino el eco de las decisiones pasadas de su familia. «Cargáis con el peso de la ambición de vuestros ancestros», murmuró la voz, y así la figura comenzó a desprenderse de su capucha, revelando un rostro pálido, triste y lleno de resignación. «Soy el guardián de un legado que no debería haber existido. He intentado advertirles, pero su ignorancia me mantiene aquí, atrapado en sus pesadillas». «¿Eres un ancestro de nosotros?», preguntó Carlos, su alma temblando ante la revelación que podía desatar. «Yo fui aquel que buscó poder a cualquier costo. Mis decisiones arruinaron vidas y, en mi desesperación, el sufrimiento se proyectó hacia el futuro», respondió la figura, sus ojos reflejando la angustia de siglos. «He visto la infelicidad que ha infundido en ustedes. Vuestra oscuridad me une a ustedes, pero su miedo me confunde. Solo deseo que culminen lo que empecé». Sofía dio un paso hacia adelante, sintiéndose impulsada por una fuerza interna. «No queremos seguir con esto, pero necesitamos entender. ¿Cómo podemos liberarnos de este peso y de ti?». La inocencia de sus palabras parecía atravesar las sombras, resonando con algo profundo. «Debéis enfrentar mis pecados», murmuró la figura. «Confesaré lo que fui. Dejaré que la luz penetre en lo oscuro. Solo así encontraréis la paz. Cada uno de ustedes tendrá que aceptar el legado familiar que lleva en su sangre y liberarse de su influencia». Siguieron sus palabras con atención. No solo necesitaban confrontar a la figura, sino también confrontar su propia historia, reconocer el dolor y la culpa que ya no les pertenecía. La edificación de su vida, basada en el arrepentimiento, pesaba sobre su futuro. Eran eco de decisiones que jamás habían tomado, pero de las que estaban atados. «Te escuchamos», dijo Carlos, su voz firme. «Te escuchamos y no te vamos a juzgar. Solo queremos ser libres y para eso debemos liberar lo que llevamos dentro». El corazón de la figura pareció ceder, y Laura sintió que la presión de la casa comenzaba a desvanecerse, como si al aceptar la verdad, un rayo de luz penetrara en el lugar. Entonces, cada miembro de la familia comenzó a hablar. Diego compartió sus propias luchas, Sofía su inocencia manchada por visiones oscuras, y Laura confesó su pérdida de fe. Carlos, con lágrimas en los ojos, admitió su propia frustración y miedo por no ser un buen padre. «¿Es así como se rompe la maldición?», preguntó la figura, su voz ahora suave. Reconocer los errores y reclamarlos fue un instante profundo y sincero. La figura se encogió, cediendo frente a los sentimientos expuestos, como si el peso se desvaneciera. «Sí,
respondió Sofía, su voz clara. Solo así podemos ser libres. Te perdonamos por lo que hiciste, porque ahora entendemos que no eres solo un monstruo, eres humano, eres parte de nosotros. En ese momento, el aire se iluminó y con el perdón, la figura comenzó a desvanecerse, como si soltara la atadura que la unía a su legado oscuro. Su rostro, antes sombrío, ahora brillaba con una paz resplandeciente. «Gracias», murmuró con una sonrisa tenue mientras la luz lo envolvía. «Por fin me encuentro libre». Las sombras en la casa se disolvieron y la figura se desvaneció en un destello final de luz. Una sensación de alivio llenó el espacio, señalando el cierre de un capítulo doloroso. No solo para la figura, sino para los Fernández. Con eso, la familia supo que había vencido a las pesadillas, encontrando el camino hacia sus propias verdades. La atmósfera pesada que los había acompañado durante tanto tiempo se había transformado en un remanso de paz. Carlos, Laura, Diego y Sofía se miraron entre sí, las lágrimas brotando de sus ojos. Se abrazaron con fuerza, sintiendo que habían logrado algo monumental. «¿Estás bien, mamá?», preguntó Sofía, mientras el miedo que había oscurecido sus corazones empezaba a desvanecerse. «Sí, hija, estoy bien. A partir de ahora enfrentaremos el futuro juntos, sin miedo. Hemos roto el ciclo», respondió Laura con una sonrisa renovadora. Con el amanecer comenzando a asomar por la ventana, los Fernández salieron de la antigua casa familiar, dejando atrás los ecos del pasado. Cada uno de ellos había encontrado su propio camino hacia la redención, no solo a través de la confrontación de su sombra, sino también apoyándose mutuamente en el proceso. Mientras regresaban a casa, el cielo azul se extendía ante ellos como un símbolo de nuevas oportunidades. Algo había cambiado dentro de ellos, y ahora sabían que cualquier pesadilla podría ser enfrentada, siempre que se unieran y hablasen la verdad. Epílogo. Pasaron los meses, y las noches de pesadillas se convirtieron en recuerdos lejanos. Los Fernández comenzaron a sanar, fortaleciendo esos lazos familiares que habían estado casi fracturados. Laura asumió un papel más activo en su comunidad, ayudando a aquellos que se habían enfrentado a luchas similares, mientras que Carlos se dedicó a la escritura, contando la historia de su familia desde una nueva perspectiva. Diego se volcó a la pintura, expresando sus sentimientos a través del arte, y Sofía, cuya inocencia había florecido en resiliencia, empezó a compartir sus dibujos con otros niños en un taller local. Cada uno de ellos había encontrado su camino, creando una vida llena de amor, apoyo y verdades compartidas. La figura encapuchada ya no era su enemigo, sino un recordatorio de que incluso en la oscuridad, la luz siempre puede volver a brillar. Queridos hermanos y hermanas, es un amado placer estar aquí con ustedes hoy. Lo que hemos compartido es más que un relato, es un espejo que refleja nuestras propias luchas y temores. La historia de la familia Fernández, con sus oscuras pesadillas y la figura encapuchada que acechaba sus noches, es un recordatorio vibrante de lo que nos enfrentamos en nuestras vidas cotidianas. Cada uno de nosotros lleva dentro un legado de historia familiar, un eco de decisiones y emociones que nos marcan. ¿Alguna vez te has sentido atrapado en un ciclo del que no puedes escapar? A lo largo de la narrativa somos testigos de cómo Laura, Carlos, Diego y Sofía enfrentan sus propias sombras. Al principio parecen estar a merced de estas pesadillas, pero como nos muestra el camino del Padre Pío, la luz siempre se puede encontrar en medio de la oscuridad. Este es un mensaje poderoso, hermanos y hermanas. ¿Cómo identificamos esas sombras en nuestras propias vidas? ¿Qué secretos del pasado seguimos cargando sin querer? La búsqueda desesperada de la familia por la verdad les permite liberar no solo a la figura encapuchada, sino también a sí mismos de los miedos que han llevado durante tanto tiempo.
Esto no es solo ficción, es un claro llamado a mirar hacia adentro, a confrontar nuestros propios fantasmas. ¿Hay aspectos de tu vida que has estado ignorando? ¿Sentimientos de culpa o resentimiento que te impiden avanzar? Es momento de enfrentarlos. El encuentro con el Padre Pío se convierte en un punto de inflexión esencial en esta historia. Este santo, conocido por su profunda conexión con lo divino, les guía hacia el perdón, no solo de las entidades externas, sino de ellos mismos. Cuando la figura encapuchada revela su triste historia, los Fernández comprenden que no es un enemigo, sino una parte de su legado. ¿Qué nos enseña eso sobre nuestra propia ardua búsqueda de perdón? Es fácil proyectar nuestros miedos sobre los demás. A menudo, lo que más tememos puede ser un espejo de nuestras propias inseguridades y elecciones. La historia nos invita a mirar con compasión incluso a las figuras sombrías de nuestras vidas. Sofía toma la delantera con su inocente sabiduría, sugiriendo que la figura encapuchada necesita ser escuchada, no combatida. Esto nos lleva a una importante pregunta. ¿Cómo podemos escuchar lo que el dolor de otros nos quiere enseñar? A medida que la familia se sumerge en la historia de su abuelo, cada palabra del diario pesa en sus corazones. La ambición que buscaba poder y su precio exorbitante habla sobre los ciclos de violencia y sufrimiento que todos enfrentamos. ¿Cuánto de nuestra vida está condicionado por las decisiones de aquellos que nos precedieron? Reflexionemos sobre los patrones que hemos heredado y los que elegimos romper. Esta narrativa nos invita a construir una vida con propósito. No se trata solo de enfrentar nuestros demonios, sino de reconocer que somos parte de una comunidad más amplia. La transformación de los Fernández no ocurre en aislamiento, se dan apoyo mutuamente. En momentos de dificultad, ¿quién está a tu lado? ¿Estás dispuesto a buscar ayuda, a abrirte a otros de manera vulnerable? El valor de la historia reside en el hecho de que no hay un final, sino un comienzo. Después de aferrarse a su dolor, la familia se une y encuentra fortaleza en su fe, su amor y sus lazos familiares. Este es un mensaje poderoso. Aunque enfrentemos los fantasmas que nos persiguen, juntos podemos encontrar la luz. Cuando el Padre Pío nos enseña sobre la importancia del perdón y la redención, nos recuerda que la fe nos puede guiar a través de las tormentas más oscuras. Jesús nos dice que en la luz hay vida, pero eso requiere de una entrega sincera. ¿Estamos dispuestos a hacer esa entrega? ¿Estamos listos para dejar atrás el miedo y abrazar la esperanza? Cada día es una nueva oportunidad para construir el camino hacia una vida llena de propósito y fe. La historia de los Fernández resuena porque al final todos estamos buscando lo mismo: paz, redención y la capacidad de amar plenamente. A través de su viaje podemos encontrar las fuerzas para enfrentar nuestras propias sombras y salir, como ellos, hacia un nuevo amanecer. Les animo a que se tomen un momento para reflexionar sobre sus propios legados. Pregúntense, ¿qué sombras me persiguen? ¿Qué figura encapuchada está acechando en los rincones oscuros de mi vida? Y más importante aún, ¿cómo puedo seguir el ejemplo de la familia Fernández y dar un paso hacia la luz? No se trata solo de liberarse de las pesadillas, sino de comenzar a vivir de una manera auténtica y significativa. Recuerden, el camino hacia la redención no es fácil ni rápido. Hay giros inesperados y sentencias que deben ser enfrentadas. Sin embargo, si sostenemos nuestra fe y nos abrimos al perdón, juntos podemos vencer el ciclo de dolor e inseguridad. Quiero dejarles con esta idea. Solo a través de una conexión sincera con los demás y con nosotros mismos, podemos desentrañar los misterios de nuestras propias almas. Así como los Fernández se encontraron a sí mismos a través de su dolor y sanación, les invito a buscar su propia verdad. El viaje no termina aquí, apenas comienza. Mantengan viva la curiosidad en sus corazones y desenreden la complejidad del legado humano que les une. Ánimo, la luz
siempre ganará, y juntos podemos brillar aún más intensamente. El camino hacia la verdad es a menudo más complicado de lo que parece, y el viaje de los Fernández es un claro testimonio de ello. En su búsqueda por confrontar la figura encapuchada, han encontrado no solo una sombra de su pasado, sino también un espejo que refleja las verdades ocultas de sus propias almas. La luz que han comenzado a vislumbrar es un regalo divino, pero también conlleva una responsabilidad. Reconocer su propia oscuridad es un primer paso hacia la liberación, pero no se debe olvidar que el enemigo acecha en los rincones, esperando el momento justo para desafiar su fe, para hacer que duden de lo que han descubierto. No obstante, en esta lucha espiritual, hay un factor que pocos consideran: las fuerzas malignas que operan entre las sombras, desde un nivel que desafía nuestra comprensión cotidiana. Este es el peligro que permanece disimulado, una realidad que muchos ignoran hasta que les alcanza de una manera devastadora. La enemistad del maligno se presenta como un susurro, como la seducción de un confort momentáneo que nos aleja de nuestra misión santa. No acechan solamente como representaciones grotescas en pesadillas. Están aquí, en nuestra vida diaria, esperando que bajemos la guardia, sembrando la duda y el miedo en nuestros corazones. Si has sentido que el peso de tus propios pecados, esos secretos que crees haber enterrado, golpean suavemente en las puertas de tu conciencia, debes abrir los ojos. Las adicciones que creías benignas, los odios que has alimentado, las malas decisiones encubiertas por el polvo del tiempo, son las sombras que intuyen la luz que intentas evitar. Es por eso que el camino se complica, porque lo que parece ser una simple batalla externa muchas veces reside en el campo de la batalla de nuestro corazón y de nuestra fe. Las fuerzas malignas se nutren de nuestra ignorancia y de la incapacidad de encarar nuestros propios abismos. Ahora que conoce esta verdad espiritual oculta, quiero lanzarle un desafío, pero este no es un desafío cualquiera. Solo los verdaderamente devotos, aquellos con fe y coraje, serán capaces de llevarlo hasta el final. ¿Es usted uno de ellos? El reto que les propongo es una forma de enfrentar esas sombras, una herramienta para mantener la fe viva en cada rincón del alma. En la próxima semana usted llevará a cabo la oración del rosario todos los días, y en cada misterio se concentrará no solo en las vidas de nuestros santos, sino también en la historia de su propia vida, buscando la luz que ilumina incluso las partes más oscuras. Además, necesito que comparta sus reflexiones en los comentarios de este video cada día. Relate sus luchas, sus miedos y la luz que comienzan a descubrir en medio de esa oscuridad. Esta no es solo una promesa a ustedes mismos, sino un compromiso público de transformación espiritual que puede resonar profundamente en su vida. Al completar este desafío, experimentarás una recompensa espiritual que supera lo que imaginas. No solo serás liberado de las cadenas que ataban a su corazón, sino que también te verás rodeado de la protección divina y de la intercesión de quienes están en lo alto, como el venerado Padre Pío. Las curas que parecían imposibles se manifestarán. La serenidad que tanto anhelabas llenará tu alma. Serás testigo de cambios en tu entorno, que reflejarán la luz que has llevado a tus adentros. Por favor, escríbeme en los comentarios algo que simbolice tu compromiso con este desafío. Un simple «yo acepto» puede ser la declaración que inicie tu propia revolución interna. Construyamos juntos una comunidad de fe y apoyo, donde cada palabra sea una oración, cada declaración una luz que brilla en la oscuridad. El momento de comenzar es ahora. Cada día que pase sin que te sumerjas en este desafío es una oportunidad perdida, y postergar es una táctica del enemigo que busca que permanezcas en la duda y el temor. Que este reto sea el vehículo que te lleve a confrontar las atrocidades del pasado, a liberar tu alma, a obtener la redención.
invita a otros a unirse. Una comunidad unida en la oración tendrá un poder muy superior al de un solo individuo. Nunca subestimes la fuerza de un grupo ferviente, porque la oración en común puede romper barreras, sanar heridas y transformar corazones. Así como el Padre Pío unió a muchos en su vida, tú también puedes crear un círculo de luz en tu entorno. Compártelo con amigos, familiares y seres queridos y permita que las bendiciones fluyan. No olvides, querido amigo, que cada paso hacia la verdad es un paso hacia la libertad. Pero, ¿estás preparado para enfrentar la resistencia que surgiría en esta batalla, esa que se disfraza de comodidad y pereza? ¿Podrás resistir el impulso de volver a las sombras que han sido parte de tu vida? Reflexiona, porque el viaje hacia la luz tiende a ser abrumador y el enemigo no se rinde fácilmente. Eso lo sé muy bien, y cada uno de ustedes también ha de aprenderlo. Así que, con fe renovada, da el primer paso. La verdad puede ser aterradora, pero el poder de la fe puede mover montañas. ¿Tienes el valor de adquirir la armadura del Espíritu y enfrentar lo que viene? Recuerda, en cada oración, en cada dolor del pasado que revives y en cada sombra que enfrentas, existe la oportunidad de un nuevo comienzo y la promesa de una vida iluminada, un camino que te lleva hacia la verdadera paz. ¿Te atreves a dar ese paso esencial hoy? En nuestra búsqueda de la luz, es importante recordar que el camino no siempre se presenta de manera clara. Muchas veces nos encontramos rodeados de sombras que no podemos percibir a simple vista, fuerzas ocultas que tratan de influir en nuestras decisiones y desviar nuestras vidas de la senda sagrada que Dios ha preparado para nosotros. Estas fuerzas malignas son astutas y se infiltran silenciosamente en los rincones de nuestra existencia, confundiéndonos y llevándonos a dudar de nuestra fe, de nuestras intenciones y de nuestra verdadera historia. La figura encapuchada que enfrentó la familia Fernández era solo una representación de estos aspectos ocultos, pero su realidad es mucho más amplia y compleja de lo que imaginamos. Sepan, queridos hermanos y hermanas, que muchas veces vemos la manifestación de nuestras propias debilidades, como reflejos distorsionados de nuestras vidas. Nos preguntamos por qué nos asaltan sentimientos de tristeza, miedo y desesperación, mientras el enemigo de nuestras almas se regocija en nuestra confusión. Este enemigo no es solo un concepto abstracto, sino una fuerza activa que opera sobre nosotros, buscando las grietas en nuestra fe y aprovechando cada momento de debilidad. La vida diaria está llena de trampas que nos sacan de la paz, pero ¿cuántas de ellas reconocemos como tal? Tomemos, por ejemplo, una acción tan común como el enfado por una discusión trivial. Ese enfado es un campo fértil para el desasosiego, que si no se enfrenta con la humildad de la oración y el perdón, puede crecer y transformarse en un profundo resentimiento. Brother Pío vio cómo muchos sacrificaban su paz por cuestiones que no valían la pena. Reconocer que el enemigo acecha en cada rincón, esperando el momento propicio para sembrar discordia, es vital para forjar un camino de luz. ¿Acaso te has preguntado cuántas veces estas pequeñas rendijas se convierten en grandes brechas en el escudo de tu fe? Aquel que se dedicaba a manchar las almas de los que buscan la luz se presenta casi como un amigo, un compañero que te lleva a lugares peligrosos en tu mente. La astucia de este enemigo reside en su capacidad de disfrazarse. A menudo, el miedo se disfraza de prudencia y la pereza se presenta como sabiduría. Debemos estar alertas, porque en ocasiones lo que parece ser una señal de la vida nos aleja del camino. Con frecuencia se nos ha dicho que debemos proteger nuestro corazón, pero ¿cuántas veces olvidamos el poder del perdón y la reconciliación, los verdaderos salvoconductos que nos conducen hacia Dios? Tengo una visión en mi corazón que les comparto hoy. He visto las almas en pena que vagan por el mundo,
no solo de aquellos que han partido, sino de los que viven una vida llena de sombras a su alrededor. La pena y el dolor se perpetúan si no se enfrentan adecuadamente, y he sido testigo de ello en los rostros de aquellos que han dejado de orar, que se han rendido a la desesperanza. Necesitamos entender que el pecado no solo nos aleja de Dios, sino que crea un vínculo directo con esas fuerzas oscuras. ¿Acaso no ves la preocupación del cielo al ver cómo te enfrentas a tus debilidades? Es necesario que cada alma se examine con sinceridad, en busca de aquellos puntos oscuros que nos conectan al pasado. No todos los demonios llevan cuernos. A veces se presentan como pensamientos o momentos de debilidad disfrazados de normalidad. Ahora es el momento de la verdad. Cada día es una batalla, y cada uno de nosotros lleva el peso de un legado cargado de lucha y sufrimiento. Pero no deben desanimarse. La luz del cielo está lista para ser derramada sobre aquellos que buscan el perdón sincero y la paz interior. ¿Es que no han sentido un pequeño resplandor en sus corazones en las oraciones sinceras? Cada oración es un escudo en el campo de batalla. A medida que avanzamos en este camino, es crucial recordar que no estamos solos. Jesús ha prometido estar con nosotros hasta el fin de los tiempos, y su Espíritu Santo actúa como una guía, inclinándonos hacia lo divino. Todo esto nos lleva a una gran revelación, una que quizás no está al alcance de todos, pero que les compartiré con el profundo anhelo de que encuentren paz en su interior. Como he mencionado, el enemigo está siempre al acecho. Su propósito es destruir el vínculo que tenemos con nuestro Creador. Los misterios de la salvación y la fe son profundos y a veces escalofriantes, pero sabed que la fe puede conquistar al miedo. Han sido presentadas oraciones poderosas en momentos de dificultad, y en cada una de ellas hay un potencial oculto que se despliega cuando el corazón está lleno de sinceridad. En mis momentos de intensa oración, me he sentido transportado a lugares donde he podido ver el alma de aquellos que se acercaban a mí. He visto el alivio en el rostro de muchos que al abrirse al perdón se liberan de cadenas que pensaban que eran eternas. ¿No es acaso un milagro que al someter su vida a Dios puedan obtener la paz que tanto anhelan? Antes de seguir más adelante, quiero que se tomen un momento para conectarse espiritualmente. Cerrad los ojos. Respira profundo y entrégale al Señor todo lo que llevas en tu corazón. Piensa en esa sombra que acecha y permítele a Dios que la ilumine con su luz. Ahora, repitamos juntos esta oración, sencilla pero cargada de poder. Señor, por los méritos de las llagas de Cristo y por la intercesión de la Virgen de los Dolores, entrego mi vida espiritual en sus manos. Que todo bloqueo sea quebrado, que mi fe crezca, y que yo sea un instrumento de su voluntad. Amén. Sientan en su corazón la vibración de esta oración. Mantengan esa conexión con el Creador y sepan que Él escucha cada clamor que surge de un alma deseosa de paz. Pero quiero hablarles de algo aún más poderoso. Existe una oración, una devoción que he repartido a mis hijos espirituales y que tiene la capacidad de elevar su espíritu a lugares inesperados. Si uno se adentra en la oración del Sagrado Corazón, se encuentra con una fuente de gracia inmensa. Muchos han testificado haber recibido milagros cuando se entregaron completamente a esta devoción. Esa oración, que aún necesitarán descubrir completamente, tiene la habilidad de romper los lazos de los enemigos de sus almas. Te invito ahora a que sigas mi voz y recites esta oración poderosa en privado, demandando la intercesión de la Virgen y de todos los santos. El camino hacia la revelación está lleno de misterios, pero es en esta travesía que se encuentra la salvación. Recuerda que el camino puede ser oscuro, pero cada paso que das hacia la luz revela nuevas verdades y respuestas. La paz no siempre será inmediata, pero la promesa de la luz siempre prevalecerá. ¿Estás listo para dar ese paso? ¿Estás preparado para permitir que el reino del cielo se manifieste en tu vida?
Permanece firme en tu fe y sigue adelante en este viaje que es tanto espiritual como personal. La vida y legado del Padre Pío nos brindan una profunda lección sobre la fe auténtica y la resistencia espiritual frente a las adversidades de la vida. Su existencia estuvo marcada por un sufrimiento físico y espiritual que, lejos de debilitarlo, lo convirtió en un potente intercesor ante Dios. La historia del santo de Pietrelcina es una prolongación de aquellas visiones de transformación, esperanza y redención que todos anhelamos. Su vida es un recordatorio de que, en medio de las tormentas, la luz de la gracia divina puede deslumbrar más intensamente. Los milagros atribuidos al Padre Pío no son meras anécdotas, representan una conexión real y tangible con el poder de Dios. Personas de todas las condiciones han reportado sanaciones inexplicables, consuelo en momentos de dolor y guía en decisiones inciertas gracias a su intercesión. Desde aquellos que han enfrentado enfermedades terminales hasta los que buscaban claridad en sus caminos espirituales, la figura del Padre Pío ha sido un faro que ilumina los senderos oscuros de la vida. Su legado nos enseña que el sufrimiento, lejos de ser un obstáculo, puede ser transformado en una ofrenda valiosa al Creador, si se recibe con amor y fe. El hecho de que haya llevado los estigmas de Cristo en su cuerpo es un símbolo poderoso de su cercanía a la pasión. En sus sufrimientos encontramos la invitación a unir nuestras propias cargas a las de Cristo. En cada herida hay un eco de esperanza, en cada lágrima una gotera de gracia que nos invita a contemplar lo divino. Al ver cómo dedicó su vida a la oración y el servicio al prójimo, todos estamos llamados a cuestionarnos. ¿Estoy entregando mis sufrimientos en la misma medida? ¿Estoy dispuesto a ser un canal de la misericordia de Dios hacia mis hermanos? Las historias de sus encuentros con quienes buscaban su consejo son testigos de la humanidad y de la compasión que caracterizaban a este santo. El amor que irradiaba no solo sanaba, sino que también enseñaba la importancia de la caridad en la vida diaria. En un mundo que a menudo prioriza lo material sobre lo espiritual, el legado del Padre Pío nos invita a reflexionar. ¿Cuánto espacio tengo en mi corazón para el amor desinteresado? ¿Cómo puedo ser un instrumento de paz en medio de tanta discordia? Su conexión espiritual con los fieles sigue siendo palpable y su intercesión continúa realizando milagros en la actualidad. Sin embargo, esta conexión requiere nuestra participación activa. No se trata solo de reconocer su grandeza, sino de comprometernos a vivir su mensaje. La fe no es un hecho aislado, se nutre en comunidad, florece en el diálogo y en el compartir las experiencias de vida. Estamos dispuestos a abrir nuestros corazones y compartir nuestras historias, creando una red de testimonios que fortalezcan nuestra fe. Este es el momento crucial para buscar la intercesión de este poderoso santo. Si has sentido en tu vida la necesidad de un cambio, un desafío que enfrentas o una carga que no puedes llevar, mira a Padre Pío como un faro en la oscuridad. Él te escucha y responde. Convertirnos en verdaderos devotos implica una acción inmediata. No esperes ni un segundo más para compartir estos milagros extraordinarios con al menos 5 personas cercanas cuya fe pueda ser fortalecida por su ejemplo. Su conexión espiritual con el Padre Pío depende de esta acción inmediata. Invítalos a unirse a esta comunidad de creyentes, donde cada historia de sanación y certeza se une para forjar una corriente de milagros. Comenta tus experiencias personales con la intercesión del Padre Pío y fortalezcamos juntos esta red de devoción. Recuerda, cada testimonio se convierte en un rayo de esperanza para aquellos que necesitan luz en sus vidas. Inscríbete de inmediato en nuestro canal para recibir más revelaciones espirituales exclusivas sobre el Padre Pío que pueden transformar tu vida espiritual. Activa las notificaciones para no perderte los próximos testimonios y revelaciones sobre este santo, cuyo legado espiritual sigue iluminando senderos.
Al compartir, comentar y conectar, no solo fortaleces tu fe, sino que contribuyes al bien común, creando un vínculo que va más allá de lo físico. Así, inspirados por el ejemplo del Padre Pío, podemos encontrar en nuestras luchas y en nuestras oraciones el camino hacia la paz y la sanación. ¿Te atreverás a seguir su ejemplo y dejar que su luz brille a través de ti? Ahora es el momento de actuar y profundizar en el abrazo divino de la fe.